Ya he tenido más de 4.000 casos exitosos como mentor en más de 32 países y he tenido la posibilidad de crear un modelo que se llama Medihiking, senderismo consciente para reducción de estrés y ansiedad, que ahora lo hacemos en Barcelona, pero lo he estado haciendo por más de 12 países con participantes, más de 7.000 participantes en el mundo. La felicidad es un estado de plenitud en conciencia, que todo lo que haga me genere paz. Los momentos de ansiedad, de estrés, las noches oscuras, tienen un mensaje. No ocurren porque sí. Nos convertimos en un like y nos eliminamos súper fácil. El ghosting es uno de los actos de violencia más fuertes que estamos viviendo los seres humanos en este momento. Tengamos la fuerza, el coraje de decir, lo siento, pero amorosamente, no me gustas, no es mi momento, no quiero estar más contigo. Pero eso de enamorar al otro, le ponerle una X y dejarlo en visto, y el que viene, y la otra, y la que viene, y lo que sigue, eso es muy violento. Hola, bienvenidos a Carta Abierta, un espacio donde las experiencias de la vida se encuentran para inspirarte y acompañarte en tu camino. Soy Juan Andrés Moreno. En este podcast exploramos juntos retos, lecciones y victorias que forman parte de la vida. Aquí no hay tabúes ni temas prohibidos. Abrimos el corazón y la mente para compartir historias que tocan el alma y reflexiones que nos invitan a conocernos mejor. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Carta Abierta Podcast. Hoy estoy muy contento y muy emocionado porque tengo a un gran invitado. Él es Jordi Duque. Con Jordi nos conocimos en 2025, el año anterior, gracias a Jacqueline de E3 de Escuela de Emprendimiento. Creo que en algún momento nos puso como en contacto. Y ahí lo conocí y conocí como todo su proyecto, que lo primero que conocí inicialmente fue todo ese tema de Medihiking que ahora Jordi nos va a estar como contando un poco al respecto. Pero Jordi también es mentor en crecimiento personal, es mentor de mentores también. Y tiene un proyecto súper bonito de vida se llama Vivo como quiero, que me parece algo absolutamente poderoso, y es que eh, también estoy un poco en búsqueda de eso, de poder como llegar a un punto de la vida en el que uno tenga como esa decisión, que al final es como una decisión que uno toma de vivir como uno quiere y de experimentar también la vida que uno quiere manifestar. Puede que el tema manifestación y demás esté como muy trillado en ese momento, pero a la final somos también responsables como de crear como todo esto. Y Jordi me parece un personaje absolutamente importante y como súper contundente en ese tema. Y bienvenido, Jordi, gracias por aceptar la invitación. Hola, mi Juan, qué alegría estar aquí contigo, compartiendo en carta abierta todos estos pequeños secretos de lo que nos puede pasar en la vida. Y muy inspirador también tu camino. También te he estado siguiendo con todo lo que haces y cómo estás en este momento, en ese flourishing, en ese florecimiento, llegando a un nuevo país, dándonos todo tu talento, compartiendo toda esa historia que has hecho. Entonces me parece buenísimo. Parte de lo que he hecho es acompañar precisamente muchos emprendimientos en la vida, y parte de lo que hago es, yo soy un emprendedor nato también. Entonces desde ahí me conecto mucho contigo y aquí estoy para lo que podamos compartir que la vida quiera que traigamos el día de hoy. Vale, Jordi, no, de verdad que muchas gracias y qué inspirador de verdad tenerte. Y digamos que algo que a mí me parece como muy inspirador de tu parte es en qué momento tú tomas esa decisión de en tu camino elegir la vida que tú querías vivir. O sea, ¿qué te lleva como a eso de un poco mi prioridad soy yo y voy a vivir la vida que quiero? ¿Qué pregunta, Juan, para empezar? Sí, miren, yo quisiera decir que para poder llegar donde estuve, donde he estado en este momento, en un proceso de construcción en el que estoy inacabado, eh, tuve momentos de mucho sufrimiento. Como compartía, pues estos días he estado escribiendo mi nuevo libro, ya el sexto, y parte de lo que estoy contando es parte de mi historia. Y entonces cuando me haces esa pregunta me conecto con eso.
Era un hombre que hacía muchas cosas en mi país, trabajaba para el sector público, para el sector privado, con grandes organizaciones, y algo no estaba bien, algo no encajaba. O sea, yo me sentía como insatisfecho, experimentaba un poquito de ansiedad, mucho que hacer todos los días, cumplir agenda, ponerme un traje con corbata todos los días, tener que hablar de cierta manera, trabajando con diferentes organizaciones en el tema de relaciones públicas y todo este tema de manejo de medios y estas cosas. Entonces, tuve un momento de quiebre. Realmente tuve varios, pero el que les voy a contar fue como el determinante por la pregunta que me haces. Estaba trabajando en relaciones públicas y tenía un evento en 5 ciudades paralelo de una de las grandes marcas de nuestro país. Y la noche anterior al evento, que eran 5 a la misma hora en diferentes ciudades, tuve una arritmia cardíaca por estrés. Y esa noche, hospitalizado. Tenía 2 móviles, estaba supremamente inquieto, porque claro, tenía la responsabilidad de 5 eventos paralelos, y llega mi madre y me dice en ese momento, me quita los móviles. Y yo: "Mamá, ¿qué haces?". Y me dijo: "En este momento estás hospitalizado por estrés. La prioridad eres tú. Te ocurra lo que tenga que ocurrir". ¡Guau! Me entregué a esa situación. Yo dije: "¡Claro!". Porque venía a repetir lo que estaba haciendo, por el cual estaba en ese momento hospitalizado. Y esa noche lo entendí. Esa noche me quedé sin los móviles, en el hospital, oscuras, solo con mamá, solo pues ahí porque estábamos en ese momento luego de la situación. Y dije, no estoy viviendo como quiero. Yo estoy siendo exitoso con lo que hago, le cumplo a todo el mundo, cumplo con la agenda, pero esto no es la vida que yo quiero. Entonces tomé la determinación de las pocas semanas renunciar con lo que ello implicaba, con las responsabilidades que eso implicaba, y dije, me voy. Yo tengo que hacer un cambio en mi vida. Si estoy cumpliendo la tarea, cumpliendo el guión de la sociedad, estoy ocupando unos cargos, tengo algunos bienes materiales que había estado construyendo, pero no estaba satisfecho, no estaba contento, estaba experimentando ansiedad y estrés y estaba en un hospital. Yo dije, tengo que hacer un cambio. Ese es uno de los momentos importantes de mi vida, donde aparece como algo que se denomina los aha momentos. Un momento donde una revelación, una reflexión. Y entonces desde ahí mi Juan decidió empezar un camino de empezar a proyectar eso, para qué soy bueno, y empecé a estudiar diferentes cosas que después te contaré ahora en la conversación, pero ese momento de dolor hizo que me hiciera transformar y que tomara una decisión en mi vida, y fue romper con la cantidad de paradigmas que tenía. Entonces, desde ahí empezó este camino en el que he estado, pues ya compartiremos un poco, pero parte de lo que hago es que acompaño a cientos y miles de personas. Ya he tenido más de 4.000 casos exitosos como mentor en más de 32 países. He dado conferencias en más de 4 continentes, en 4 continentes, con más de 150.000 o 200.000 personas en vivo. He escrito 5 o 6 libros y he tenido la posibilidad de crear un modelo que se llama Medihiking, senderismo consciente para reducción de estrés y ansiedad, que ahora lo hacemos en Barcelona, pero lo he estado haciendo por más de 12 países con participantes, más de 7.000 participantes en el mundo. Entonces, de alguna manera, eso como que me dijo, sé coherente y vaya, busque lo que es usted. Y, y por eso estoy aquí, inacabado, aprendiendo y escuchando ese llamado interno, Juan, que es parte de lo que me está motivando a escribir la novela en la cual estoy trabajando, el libro en el que estoy trabajando. Gracias por la pregunta. Guau, oye, qué bonita historia y qué fuerte también, porque algo que he detectado mucho también como en mi proceso personal y en procesos de diferentes personas, es que como que esa ruptura que se da con el dolor y como con un poco como con rendirse ante la vida, es como lo que también te permite como escalar o llegar a un siguiente nivel, ¿no? Pero digamos que también siempre me suelo preguntar es cómo hace uno, y no sé tú cómo lo piensas y cómo lo sientes, eh, si uno llega como a ese momento como de dolor profundo y como de no sentirse
como que sentir que algo falta y no sentirse como completo, de no quedarse en ese lugar de sufrimiento, de víctima y de dolor, sino que tomar como la decisión de transformarlo, porque hay mucha gente que se queda ahí, como que no es fácil tampoco esa situación y como que también lo que percibo yo constantemente es que uno trata de mantener una vida, entre comillas, normada y como de alguna forma como cumpliendo con tus obligaciones, con tus trabajos, con lo que te imponen un poco para no llegar a esa profundidad de tu ser en la que te encuentras contigo mismo y todo, eh, pues estalla. No sé, eso tú cómo lo percibes. Sí, mira, Juan, todo esto parte también hace poco. Yo tengo un nuevo podcast que se llama La Neurona Salvaje y estoy con dos expertos mundiales, el doctor Nelson de J. Rueda, que es mentor de mentores, muy líder a nivel mundial, y la doctora Ángela Kohler, que es una psicóloga que vive en los Estados Unidos. Y entre los tres creamos esto y estuvimos hablando hace poco acerca del éxito, el mito del éxito. ¿Qué es el éxito? Y entonces, una de las cosas que nos surgió en esa conversación es que, y de la cual pues, yo estoy alineado, es que definitivamente el éxito para mí es hacer lo que quieres hacer cuando lo quieres hacer de la manera que lo quieres hacer. Porque muchas veces la sociedad nos está proponiendo que el éxito es el tener, el acumular, el tener etiquetas y estas cosas. Cada uno lo medirá desde su medida, pero si me preguntas a mí qué es el éxito, es poder vivir como quiero y en coherencia, ¿cierto? Entonces, muchas veces, y parte de lo que me sucede permanentemente como mentor de mentores y como mentor de foco mental para reducción de estrés y ansiedad y logro de objetivos, es que las personas me llegan en caos y en tristeza y en contracción de esos momentos de los que estabas hablando, de esa noche oscura del alma, que también me ha pasado. Y como me ha pasado, pues también sé cómo es estar ahí. Entonces, nada menos vengo de atender tres casos hace unas pocas horas donde hace pocas semanas estaban en una contracción, en un estrés, no veían nada claro, estaban en conflicto con su familia, consigo mismo, con los esposos, estaban en un caos y después de 4 o 5 semanas verlos sonreír, que la vida empieza a florecer, que hay un cambio biológico, que hay un cambio actitudinal, uno dice, wow. Pero lo más lindo de todo esto es decir, los momentos de ansiedad, de estrés, las noches oscuras, tienen un mensaje, no ocurren porque sí. Es porque la vida misma nos está hablando y muchas veces por estar haciendo no nos escuchamos. Y entonces está esa incomodidad, esa insatisfacción, esa maluquera interna, esa contracción y no nos escuchamos. Entonces, cuando no nos escuchamos empieza a aparecer el dolor, dejo de dormir, la molestia, la inflamación y mi cuerpo me está contando historias y es porque no nos estamos escuchando, mi Juan. Entonces, desde esa perspectiva, aparece la victimización de la cual tú hablas. Nos volvemos víctima. Y entonces nos volvemos víctima y nos sentimos juzgados, nos sentimos inseguros, nos sentimos ansiosos, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que hay que hacer, este momento llegó para algo. Si te quedas ahí, vas a enfermar, vas a volverte más triste, te va a doler el cuerpo. Este momento llegó para algo. ¿Cómo lo vas a evolucionar? Y entonces es cuando decidimos si nos convertimos en víctimas de nuestra propia historia o en protagonistas de nuestra propia historia. Y ese rol sí lo ejercemos nosotros. Ahora, muchas veces no podemos hacerlo solos porque no tenemos todas las herramientas. Se supone que deberíamos tenerlas como seres humanos, pero muchas veces no las tenemos por nuestro sistema de creencias, por todos los modelos que hemos tenido alrededor. Y para eso existimos los mentores, las personas que trabajan con todo el tema mental, que acompañamos a identificar en qué momento estás y puedes pasar mucho más rápido. El mentor lo que hace, recordemos que el mentor es una persona que ha tenido un camino, una experiencia que lo ha transformado y que puede acompañar a otros a que pasen mucho más rápido del punto A al punto B, porque ya lo han vivido. Entonces, cuando tú me hablas de esto, Juan, yo también he estado en mis noches oscuras del corazón. Y por eso es que acompaño y la vida me puso en este proceso de acompañar a que salgamos de la ansiedad, del estrés. Pero para terminar esta pregunta, mi Juan, desde mi observador,
con los libros que he escrito, que están ahí. Mira, por ejemplo, este libro es escrito con 10 expertos del mundo, de América y de Estados Unidos y de América Latina, sobre ansiedad, estrés y depresión, donde compartimos por qué llegamos a esos estados. Y mi observador es, llegamos a esos estados primero por un proceso evolutivo de transformación, pero segundo, y la mayor parte de los casos que atiendo todos los días es porque no tenemos claro un propósito de vida. El propósito de vida es un cuento que nos inventamos los seres humanos. Y hago esta aclaración, no es necesario tener un propósito de vida para vivir. Eso no es necesario, eso es un cuento que nos contamos. Solo que si lo tenemos, va a ser muy inspirador. Y vas a encontrar un para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Tú, con lo que haces de tus videos, con tu producción audiovisual, con todo esto que haces, con este podcast, hay una intención en tu corazón de compartir un mensaje de posibilidad para la humanidad y te sientes cómodo y estás contribuyendo al planeta y a la humanidad con lo que estás haciendo. Y ese granito que tú estás poniendo más otros granitos, vamos haciendo y creando una comunidad a nivel mundial muy poderosa. Entonces, cuando nos sentimos parte de ese propósito, eso nos inspira el camino. Y muchas veces llegamos a ese momento oscuro del corazón porque es el momento de replantear nuestro propósito de vida e indagarnos sobre cuál es la motivación que estamos teniendo para vivir. Muchas veces no la encontramos solo porque nos metemos en un bucle mental. Recuerden que los seres humanos tenemos un promedio entre 70 y 100.000 pensamientos por día, cerca de 1,4 pensamientos por segundo. Y según las investigaciones de neurociencia recientes, hemos encontrado que solamente el 2% de lo que pensamos podría ser realidad. Esto significa que el 98% de lo que pensamos son fantasías, ilusiones y creaciones mentales que nos crean y nos generan emociones, sentimientos y estados de ánimo, pero desde la película mental, no desde la realidad. Y cuando estamos metidos en esos ciclos, en esos bucles, estamos en esa película. Entonces, muchas veces es importante tener un acompañamiento especializado que nos acompañe a identificar cuáles son esos bucles, porque es el bucle de pensamiento de mis creencias, de lo que veo en mi entorno, el que me puede estar llevando hasta allá. Y cuando encontramos el propósito, encontramos un momento de inspiración. Ese para qué estoy viviendo es muy inspirador, mi Juan. Wow, absolutamente de acuerdo. Y con base a eso quería preguntarte, en esa historia que me contaste al inicio, que tienes, que vives como tu noche oscura y como que de alguna forma te rindes un poco ante la vida para ir por lo que realmente, como por tu propósito y por lo que realmente sientes, ahí decides enfocarte en formarte, decides viajar, ¿qué decides hacer en ese momento para cambiar como tu realidad, pues en ese punto de quiebre? Miren, esta pregunta me lleva a dos cosas. La primera, decirte, es cuando estamos en un momento de crisis, me parece que es muy importante decir que se vale sentirlo todo. Cuando tú estés en un momento de crisis, siente lo que tengas que sentir, rabia, enojo, frustración, contracción, llanto, lo que quieras, porque eso es rendirse, no oponerse a esa sabiduría del cuerpo y de la mente que están diciendo, siente esto. Sí, lo importante es que no sea permanente, sino que sea momentáneo y aprender a salir de ahí. Entonces, cuando me haces esa pregunta, mi Juan, parte de lo que hice fue ponerme a estudiar. Entonces me empecé a estudiar. Yo todavía he sido muy académico, entonces me puse a estudiar. Pero hay un hecho que marca mi cambio de historia que te lo quiero compartir. Y es que hay un experto mundial muy reconocido que fue, ya murió, japonés, que se llama Masaru Emoto. Masaru Emoto fue un hombre que se dedicó a la divulgación científica y que demostró que las moléculas del agua podrían transformarse con el pensamiento humano. Las moléculas podían transformarse con el pensamiento humano. No sé si lo conoces, Juan, algo más sobre Emoto. Sí, claro que sí, conozco Perfecto. como los experimentos y las fotografías que hacían como a las partículas de Las agua moléculas del agua, claro. según la intención que se emitía. Es correcto. Entonces tuve la posibilidad, como soy tan inquieto, de llevar a Masaru Emoto a nuestro país. Y entonces lo tuve para mis 5 días. Y yo, lógicamente, con esta sed de saber cositas, pude conversar con él y hablar de muchas cosas. Esa conexión, ese momento
es otro aha moment en mi vida, porque saber que nuestra vibración puede cambiar cosas de manera física y material, ¡guau! Me dijo, aquí hay algo más. Entonces me puse a estudiar sobre todo este tema y me certifiqué en diferentes cosas a nivel mundial. Pues yo soy bioenergético y terapeuta en diferentes cosas, estudié hipnosis clínica, me certifiqué en baños de bosque en Londres. Bueno, diferentes cosas de cómo ascender el tema del pensamiento humano desde otras cosas más alternativas, teniendo una formación muy académica desde la universidad, porque yo tengo diferentes carreras y me di el permiso de empezar a indagar este otro mundo. Entonces me formé por más de 10 años en bioenergía, con expertos de diferentes partes del mundo, entre ellos uno de mis grandes maestros, Servio Caicedo, que también lo conocí, un hombre muy intuitivo de la Amazonía colombiana. Durante 10 años estuve de su mano acompañándome, aprendiendo de él. Y diferentes maestros a nivel mundial en Australia, bueno, en Taiwán, Tailandia, en diferentes partes del mundo, compartiendo sobre esos otros conocimientos que tenemos ahí. Entonces, no quedarnos ahí, Juan. Entonces, parte de lo que hice fue entender que la vida es otra cosa. Y entonces, desde ese proceso, pues me formé como mentor, como coach, como terapeuta, como diferentes cosas. Y parte de lo que he hecho es buscar entender o comprender la vida desde la versión humana, porque aquí llega otro conocimiento que me transformó la vida. Como yo estudiaba filosofía contemporánea en París en el año 97, eh, encontré una frase que me hizo llorar mucho y me cambió la vida. Otro momento, aha moment. Hoy están saliendo todos los momentos, aha moment. Y es que esta frase fue muy inspiradora y determinante. Yo encontré una frase en un libro de Edgar Morin que decía, el hombre es el límite del hombre. Cuando yo leí esa frase, yo entré en llanto profundo. De hecho, llamé a mi casa, a mi mamá, mamá, el hombre es el límite del hombre. Y mi mamá me dijo, ¿usted qué le está pasando? Se enloqueció. Pero es que eso me hizo mucho sentido, Juan, porque me dijo, una invitación a la humildad es, todo lo que piensa el hombre es solo la versión humana de la vida, no es la verdad. Y la versión de Juan es la versión de Juan y la versión de Jordi es la versión de Jordi. Y es solo la versión humana de la vida. Nosotros no sabemos qué piensa una planta, no sabemos qué piensa un perro, lo interpretamos. Entonces, Nuestras creencias también, ¿no? claro, entonces cuando yo lo entiendo desde ahí, yo digo, ok, perfecto, si esto es la vida, entonces yo estoy haciendo una interpretación de mi vida. ¿Qué interpretación quiero hacer para crear mi vida? Entonces me empecé a formar en aquellas cosas que me ayudaban en la interpretación de la vida de alguna manera. Y entonces, por eso me he dedicado al tema de reducción de estrés, ansiedad y foco mental para el logro de objetivos. Desde ahí, mi Juan, pues muchas cosas han sucedido, pero me empecé a formar en eso que me llamaba el corazón. Y en eso que me llamaba el corazón aparece esto de empezar a recorrer el mundo, indagando los bosques, como una experiencia personal donde yo sentía mucha paz. Yo entraba a los bosques, a la naturaleza, en Medellín, en Colombia, en la Amazonía colombiana, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y después en Tailandia, después en Taiwán, y después en Australia, después bueno, en todas partes, en diferentes partes del mundo que estaba en África. Y ¿seré yo el único que yo siento esta paz y este bienestar cuando estamos en la naturaleza? Pero, ¿qué es lo que pasa? Y entonces me certifiqué en Shinrin-yoku Forest Bathing o baños de bosque, que son los estudios japoneses donde empezaron inicialmente, de la demostración científica de lo que le sucede al cuerpo y a la mente cuando pasamos tiempo de calidad en los bosques. Y encontré que eso hacía parte de mi propósito, como lo pusiste de pronto leer en mi página web. Ahí está el propósito. ¿Cómo acompañamos a los seres humanos a entender que la vida es mucho más sencilla y que cuando estamos en conexión con la naturaleza nos pasan cosas extraordinarias? Entonces, mira, estoy hablando de propósito. ¿Qué hiciste? Estudié, me formé, me inquieté y me conecté con ese propósito, que muchas veces he dudado de él y que voy para adelante. Mi mamá me decía, por donde mete la cabeza, por ahí la sacan. Mm. Y eso ha sido cabeciduro y me metí y hasta que desarrollamos un modelo y mira que hemos tenido más de 7.000 viajeros. Ahora lo hago aquí en Barcelona con la experiencia Vivo como quiero, precisamente en honor a lo que estamos haciendo, como vivo como quiero. Y es parte de lo que hago, Juan, acompañar a que las personas vivamos como queremos.
La mayoría de los casos de Sí. estrés, ansiedad, depresión y estados de contracción y frustración es porque no estamos haciendo lo que queremos, con quien queremos, en el lugar que queremos. Y cuando eso lo hacemos, enfermamos, nos estresamos, dejamos de dormir, vivimos tristes. Oye, qué poderoso. De hecho, me estaba acordando que yo estuve en un Medi-hiking contigo Sí, sí. el año pasado cerca de Sitges. Y claro, eso fue súper, no sé, fue muy poderoso. O sea, como que el tema de la conexión con la naturaleza y también como, digamos que la experiencia que yo viví era también como entender el silencio desde otro lugar, porque también, o sea, es una meditación a la final, o sea, está uno presente en el momento y eso es una cosa que también yo considero que es muy difícil actualmente y es estar presentes, porque todo el tiempo estamos pensando en qué va a pasar más adelante, acordándonos de lo que pasó, de lo que no pasó, como que siempre estamos pasado, futuro irreal, fantástico, porque a la final, pues, ya no existe, ni ha existido. Y como que en esa experiencia de Medi-hiking yo como que me sentía muy presente. Tengo como muchos recuerdos incluso de los espacios y de las meditaciones que nos guiaste, del contacto con los árboles, como de la forma en la que también sientes la luz del sol o el aire, todo, como que lo tengo aún muy, muy presente y me parece que es como una experiencia absolutamente como transformadora y como que vuelvo a lo que digo, como que te hace sentir presente y como estar en el aquí y en el ahora, que es como súper importante. Y después de este paréntesis, quería hacerte una pregunta como un poco enfocada a ese momento en el que tú decides recorrer el mundo, dedicarte como a buscar tu propósito y como a formarte. ¿Qué pasa en ti como para dejar los apegos, sabes? Como que yo siento que a veces en muchos casos te frena en hacer cosas tu familia, tu pareja, la gente, sí, tus amigos, como que el desapegarte un poco para ir en busca de lo tuyo. ¿Cómo encuentras como ese equilibrio para hacerlo? Como me gusta escuchar el cuerpo, cuando te escucho, siento una sensación en mi pecho, porque es un tema que es muy interesante. Esta pregunta me hizo sentir alguna sensación en mi cuerpo y me pareció muy bonito lo que acabo de sentir. Gracias por esta pregunta. Y frente a lo que acabas de decir, pues que simplemente quisiera decirte, mira lo que te pasó a ti, estuviste en Medihiking una vez y ocurre algo que se llama memoria molecular o celular. O sea, los seres humanos creamos impacto con las emociones y las experiencias que tenemos. Y mira lo que te sucedió a ti. Y esto empieza a suceder en las experiencias que tenemos en los bosques del mundo. Ahora lo hacemos aquí en Barcelona, con una experiencia que se llama Ven conmigo en los bosques mediterráneos, por donde estuviste tú en Sitges. Y nada menos, el fin de semana tuve personas de Londres que vinieron el viernes, hicimos la actividad el sábado y se fueron el domingo. O sea, solamente vinieron a tener una experiencia en Barcelona, en un bosque mediterráneo. Fue espectacular. Yo he estado viviendo fuera de Colombia unas 6 veces en diferentes países y siempre dejo un coche o dejaba los libros o dejaba las pinturas los de arte yo vuelvo. Y en el último proceso que hice hace 6 años que dije, bueno, esta es como definitiva, vamos a ver qué pasa. Pues yo a mí me ha gustado recorrer el mundo. Esta vez tomé la decisión y vendí todo. Y dije, no me voy a quedar con nada. De hecho, había cajas y cosas guardadas en mi casa que no utilizaba hace 6, 7, 8 años. Yo dije, no, nada, estas cosas no las necesito. Y cogí, dije, me suelto de todo. Y la gente me decía, pero estás en un momento alto de tu carrera. Estás logrando lo que quieres. O sea, lo que estás logrando todo. ¿Te vas a ir en este momento? Y yo dije, sí, porque el mundo es más grande. Porque yo tengo un anhelo en mi corazón de ir a conocer el planeta, los seres humanos, conocer otros rincones, hacerle caso a esta intuición, a esta sensación que tengo. Yo no me quiero morir sin haber hecho aquello que quería, que era recorrer el mundo, aprender de otras culturas, sentirme ignorante en otras culturas. Cuando tú llegas a China, llegas a Tailandia y te empiezan a hablar en tailandés y te dicen, Kim Vía. Dice, ¿qué este man qué dijo? ¿Qué pasó? Te están diciendo, ¿quieres tomar agua? O que yo quiero tomar agua. Eso me parece fascinante. O sea, salir de la zona de confort. Entonces,
Nada menos, ayer hablaba con una chica que se vino también de otro de los países de América Latina a buscar su camino aquí. Me decía, wow, lo estoy buscando por todos lados, tú lo has vivido, mi Juan. Y es empezar a crear nuevas alternativas, nuevas conexiones neuronales, salir de esa zona de confort y es atrevernos. Yo pienso que eso tiene una fascinación también, es romper nuestras estructuras, nuestros sistemas de creencias, y cuando lo empezamos a hacer, y cuando tú tuviste tu documentación, y cuando tú creaste tu empresa, entonces uno dice, uy, sí se puede, uy, sí se puede, uy, sí se puede. Y eso es muy motivador. Entonces, es pensar que no siempre ocurre lo que queremos, con humildad. Hay una cosa que me parece muy importante saberla, y es que para poder que ocurran los milagros o se den las cosas, deben ocurrir, lo que les voy a decir es pura física, deben ocurrir el cruce de dos variables. Para que tu proceso, tu sueño, aquello que anhelas se dé, necesitamos ocurran dos cosas. La primera es la variable intención, que esté puesto en tu vida y en tu corazón y en tu mente una intención. Y la segunda es que se cruce la variable tiempo. Cuando la variable intención, que tú querías montar tu empresa audiovisual para contarle al mundo una historia y desde ahí generarle bienestar a la humanidad, se cruzó con la variable tiempo en un momento histórico, no era hace un año ni hace 5 años, sino que era el año pasado, ocurrió el milagro de crear tu organización, tu empresa, tu emprendimiento aquí. Pero muchas veces en este tema de la creación y de los milagros, tenemos la intención puesta en mi corazón, pero no he escuchado la variable tiempo y que yo quiero que ocurra ya y no es cuando yo quiera. Por más que quiera, no amanece más temprano. Entonces, yo hago un símil con esto. Haz de cuenta que esto es una semilla de bellota, que la semilla de bellota contiene un gran roble de 100 metros, digámoslo así si queremos hacerlo, ¿cierto? Entonces, puede que aquí esté contenido ese gran roble de 100, de 100 metros, pero solamente bastará a que llegue la primera gota de agua para que sea el momento en el que germine ese roble. Mientras no le caiga la gota de agua, ese roble no va a crecer. Entonces, para que ocurran los milagros, y en este momento del tema que estamos hablando, del apego, es entender que yo tengo que tener una intención que me lleve a desapegarme de aquello que quiero, escuchar mi corazón y encontrar la variable tiempo para que ocurran los milagros. Cuando yo creo que siempre estoy siendo guiado, que es mi creencia, yo siempre estoy siendo guiado en el camino, pues nos va a tocar hacer muchas veces renuncias, Juan. Renuncias a entornos, amigos, a familia, a cosas y bienes materiales, para poder ir por lo nuestro. Y si me es de eso, pues parte de la historia de mi nuevo libro, en el que estoy, les voy a dar un pequeño adelanto, es que muchas veces estamos viviendo el guión que la sociedad nos ha puesto y no hacemos aquello que realmente queremos en nuestro corazón. Entonces, cuando lo haces, te ocurren cosas extraordinarias. Dígame que no, a usted le han ocurrido cosas extraordinarias. Y nos empiezan a ocurrir cosas extraordinarias y nos encontramos posibilidades, personas y empiezan a ocurrir cosas extraordinarias. Y hay que atreverse, hay que pasar incomodidades, sí. Hay dolores, sí. Pero si hay confianza y confías en que todo está así, estamos siendo guiados, vamos a encontrar el camino. Y si no es por un lado, es por el otro. Cuando se cierra una puerta, se abren siete. Y si caminamos y transitamos por el mundo del posibilismo, de la posibilidad, vamos a encontrar, muchas veces nos vamos a encontrar muchas puertas cerradas, Juan, y duele mucho, y yo lo he transitado porque ya he sido migrante en diferentes países, he tenido la posibilidad de estar en más de 60 países hasta la fecha, y he sido migrante, he vivido en diferentes países, en Tailandia, en Turquía, en Australia, en Taiwán, en diferentes, en España, en diferentes países, en Colombia. Encontramos que hay caminos que son más fáciles y otros menos fáciles, pero si tú estás con con esa inspiración en el corazón y encuentras tu propósito, por ahí vamos metiendo la cabecita y se va dando. Mira que a partir de ahí, por ejemplo, el tema de mi propósito está orientado al tema de aportarle al planeta, de reducción de estrés y ansiedad. Y desde ahí, pues creé mi último libro, Nuestro futuro es bosque, que ha sido ya 2 veces bestseller, y donde he estado compartiendo qué nos sucede en la naturaleza, como lo que tú acabas de decir, cuando pasamos tiempo de calidad en los bosques, y eso se convirtió en mi propósito. Yo he sido formado en otras disciplinas y tengo otras carreras,
pero este es mi propósito y por aquí he creado un modelo maravilloso, mi Juan. Entonces, cuando estamos ahí en ese tema del apego, a veces hay que hacer renuncias y nos toca decir, wow, voy por lo mío. Y ahí hay que invitar a ser un poquito más egoístas porque ¿qué pasará contigo al momento de tu muerte si no hiciste aquello que querías hacer? Los he visto morir muy tristes porque no sembraron las flores que querían, no hicieron el viaje que querían. Y termino esta parte para decirte, mi Juan, los seres humanos nos contamos una historia y una gran mentira. Los seres humanos tenemos una gran mentira. Y es que pensamos que la semana entrante hago, la semana entrante me reconcilio, el año entrante viajo, después hago aquello, después me enamoro. ¿Y quién te dijo que ibas a estar la semana entrante, el mes entrante y el año entrante? Termino esto con una pequeña historia. Como acompaño a cientos de personas, alguna vez una de mis pacientes me dijo, acompáñame a un sepelio, que era un primo suyo que había muerto en un accidente. Y ella dijo, wow, tan joven, ¿quién será el próximo que está ahí? A los 15 días, ella estaba ahí. Hoy es un día menos de vida, hoy es un día más cerca del momento final. ¿Cómo lo vamos a disfrutar, Juan? Oye, sí, mira que justo hoy vi un reel tuyo hablando de eso y del tema de los milagros. Y volviendo a esto del apego y también de los milagros, es el milagro también ocurre cuando dejas de enfocarte en el resultado, ¿no? Un poco. Pero digamos que acá también me surgen a mí como muchas preguntas. Si tú tienes como el deseo o la intención de generar algo para tu vida y de poder como de alguna forma traerlo como a tu realidad, ¿cómo haces para sembrar esa semilla y simplemente confiar? ¿Sabes? Como sin estar esperando el resultado, sin de alguna forma soltar como ese deseo que está en tu corazón para lo que quieres. Estamos hablando del apego a una ilusión y todos los seres humanos experimentamos causas de sufrimiento. Y una de las causas de sufrimiento es el apegarnos a las ilusiones, a las personas, a los bienes materiales. Miren, lo que acabas de decir es muy importante, porque una cosa es lo que yo tengo como ilusión y mi propósito y lo que quiero, pero la vida nos va marcando como el camino también y tenemos que tener la capacidad de fluir, de movernos, de danzar con la vida. Cuando me apego a un sueño, a una ilusión, puedo sufrir mucho. ¿Cómo salir de ahí? Disfrutar en la medida posible el momento presente. Es que lo que tienes es el hoy. Y el hoy, que es mi protagonista del nuevo libro, el el hoy debe conducirnos hacia ese propósito que estamos buscando. Si tu hoy no te conduce hacia allá, a lo mejor no estás experimentando satisfacción o coherencia en tu propósito. Con lo que me dices es, yo sé que puedo llegar allá y mi intención, por ejemplo, es impactar a más de 10 millones de personas con todo lo que he estado haciendo en las experiencias para generar una reflexión posibilitadora de conciencia a favor del planeta y de la vida. Mi propósito es compartir con los seres humanos que no hay que cuidar el planeta, que la gente se eriza. No, no hay que cuidar el planeta. Hay que volver a honrar la vida, Juan. Volvámonos a honrar a nosotros mismos. Nuestra habla, nuestro cuerpo, nuestros alimentos, y estoy seguro que de esa manera podemos honrar el planeta. Entonces, cuando yo sé que yo tengo esa intención puesta y que en todos mis discursos y mis intervenciones y mis libros y mis cosas y mis conferencias doy estos tips porque hace parte de mi visión de la vida, yo sé que ya está puesto ahí. Pero si al menos por hoy, en esta conversación, que es lo más importante que yo puedo hacer estar haciendo en mi vida en este momento, hago eso, proyecto, seguro que estoy aportando a mi propósito. Entonces, resumo, la respuesta sería, tengo un propósito mayor, pero que mis acciones del presente me conduzcan hacia allá, al menos por hoy. Entonces no me apego al resultado, sino que estoy actuando y viviendo mi sueño, mi ilusión, la estoy viviendo. Y cuando yo vivo desde ahí, tengo inspiración, motivación.
Entonces no me apego al resultado, porque si sé que me muero esta noche, pues hice lo que tenía que hacer. Es vivir el presente. Lo que estoy haciendo hoy en día le está aportando a lo que realmente quiero ser y hacer. Y aquí viene una pregunta mayor, Juan, que es que a propósito de tu pregunta, son las dos preguntas que yo siempre le hago a las personas en mi primera sesión como mentor del foco mental y logro objetivos para reducción de estrés y ansiedad y propósito de vida es, ¿quién quieres ser? ¿Y qué quieres hacer en tu vida? Entonces, cuando tú te haces esas dos preguntas y las tienes claras, porque la mayoría de las personas no lo tenemos claro, ¿quién quieres ser? ¿Y qué quieres hacer en tu vida? Si yo tengo esas dos respuestas claras, en mi inconsciente y todo lo que haga deberían de llevarme hacia allá. Entonces, como ya sé que eso está puesto ahí y lo tengo muy claro, entonces yo sé que estoy caminando hacia ese propósito mayor que me inspira mi vida. Entonces desaparece el apego y vivo el presente, mi hermano. Recuerden que el 75% de la población mundial vive por vivir y hace por hacer. ¿Qué significa esto? El 75% de la población mundial se levantan, quizá desayunan, van a trabajar, quizá les dan un beso, quizá hacen el amor, se relacionan y van y se acuestan. Al día siguiente se te levantan, quizá desayunan, quizá van a trabajar, quizá hacen el amor, van y se acuestan. El 75% de la población mundial. Y solamente el 25% de la población mundial vive como quiere vivir, haciendo lo que quiere hacer. ¿Estás viviendo como quieres vivir? ¿Haciendo lo que quieres hacer? Entonces, cuando nos contestamos la pregunta de quién quiero ser y qué quiero hacer en mi vida, le voy a dar una intención a ese propósito de mi vida. Porque si yo voy viviendo por vivir y haciendo por hacer, entonces un día estoy por aquí y gasto energía en este proyecto. Un día estoy por aquí y gasto energía con esta chica, con este chico. Y el día siguiente con el otro y con el otro. Cuando me doy cuenta, estoy vacío. Y entonces ahí vienen los procesos de insatisfacción y de frustración, donde pones tu energía, va tus acciones, tu futuro, tu vida. Y recuerde que el 98% de lo que pensamos no es real, son fantasías y son ilusiones. Entonces, parte de lo que yo hago en los entrenamientos de foco mental es hacer foco y atención en ese 2% que podría ser realidad, mi Juan. Y parte del centramiento lo obtenemos cuando respondo a las preguntas, ¿quién quiero ser y qué quiero hacer en mi vida? Entonces es muy poderoso. Estas mentorías que tú haces de foco mental van dirigidas a cualquier tipo de persona o cómo puede uno acceder a ellas. A cualquier tipo de persona, Juan. O sea, parte de lo que yo hago es, muchas veces estamos gastando energía, me siento agotado, no duermo, estoy enfermo, estoy estresado, estoy en conflicto con mi pareja, con mis relaciones, con mis hijos. O sea, estoy insatisfecho, tengo un vacío en el cuerpo. O sea, son muchos los, experimento ansiedad, experimento estrés. Entonces, cualquier persona que esté sintiendo como alguna de estas sensaciones o sienta que no sé para dónde voy, estoy como perdido, de cualquier edad, o sea, yo he atendido hasta niños, deportistas de alto rendimiento, empresarios, gente sencilla, cualquier persona que lo quiera hacer, conviene tener una reflexión en la vida, porque miren, uno puede caminar solo, pero cuando nos caminamos acompañados podemos llegar más lejos y más rápido. Entonces, si alguien ya recorrió un camino, ya tiene algunas experiencias, pues me puede acompañar a que yo no cometa los mismos errores o que tenga un método que me pueda acompañar mucho más rápido. Entonces, estas me llegan personas, amas de casa, y pueden ver mis historias en Instagram en @jordi.duque o en @viro como quiero. Pues estos días he estado publicando personas que hablan desde Dubái, desde Tailandia, desde Australia, desde Colombia, desde Estados Unidos, que van mencionando todo lo que les ha pasado en los procesos. Van a ver que es gente como tú o como yo. Solo que es que cuando nos damos el permiso, levantamos la mano. Entonces, quienes hemos trabajado el tema del desarrollo mental, el bienestar y estas cosas, pues yo me he formado en temas de foco mental, entonces identificar dónde estoy poniendo ese foco, que estoy gastando energía, que me está desgastando, que me está llevando a estar estresado, a perder mi paz o vivir como no quiero. Es esa insatisfacción. Y cuando hacemos foco, aprendemos a canalizar la energía, los pensamientos, la fuerza, entonces voy a empezar a hacer ese flourishing del que se habla desde diferentes teorías, ese florecimiento de mi vida. Es que
Acabo de publicar unos videos en mi Instagram de los casos de esta mañana, que tuve 3 casos esta mañana donde decían: "Jordi", o sea, yo los grabo y me dicen: "Jordi, en pocas semanas, mira lo que me pasó. Estaba hace 3 semanas, 4 semanas, estaba en estrés, no veía nada, todo estaba turbio, venía a oscuras, y mira dónde me tenés en este momento". Y yo no soy, eres tú que has llegado a este proceso. Yo soy un detonador y soy una herramienta de la vida y del amor para que esto te pase, solo que en el proceso que he estado indagando, indago sobre qué es lo que te está impidiendo lograr lo que quieres y vivir como quieres. Entonces es muy bello verlos florecer y para mí ellos, ustedes son mis maestros, cada una de las personas que llegan. Entonces cualquier persona puede acceder para lograr sus objetivos, para reducir el estrés y la ansiedad o la frustración, que son manifestaciones de no estar viviendo como quieres o una falta de propósito en la vida. Cuando encontramos ese camino, mi Juan, te pasan cosas extraordinarias. Entonces, cualquier persona puede venir, cualquiera. Y lo que pasa es que parte de lo que he hecho es, por ejemplo, el caso que tuve de Londres el fin de semana. Las personas que están viviendo insatisfechas, cuando lo llevo a la naturaleza, a vivir un proceso, tú ya viviste algo así un poco más grupal, pero por ejemplo, el fin de semana, la experiencia se llama Ven conmigo en Barcelona, que la gente viene un día a estar en un bosque en Barcelona. Yo previamente tengo una cita con ellos, una sesión con las personas. Indago en qué momento están y en el bosque, en el silencio del bosque, al lado del Mediterráneo, del mar, hacemos un proceso de diferentes cosas, intervenciones, donde uno dice, ¡wow! Claro. Entonces, por eso es que la gente del mundo, cuando he estado en Tailandia, en Australia, en Taiwán, en Tailandia, aquí en España, llegan a donde estoy como herramienta que soy de servicio para que les pasen y escuchen lo que tengan que suceder. O si no, lo hacemos de manera online, Juan. O sea, esto es un tema de mentoría y esto es muy bello, poder acompañar. Y ahí te acompaño, finalmente para decirte es, soy mentor también, soy terapeuta, tengo, bueno, varias cosas que he estado, pues, por las etiquetas que tengo, pero hay un término que resume todo eso, que lo aprendí hace poco, es que soy un sutor. Un sutor es una persona con la cual te puedes sentar a hablar de la vida porque tiene herramientas y formaciones en diferentes áreas del conocimiento que te puede ayudar a acompañar a desatar los nudos del alma, los nudos del pensamiento, los nudos espirituales, los nudos energéticos, los nudos humanos. Y entonces, por esas cosas de la vida, los procesos que tenemos de formación mental, académica, espiritual, social, corporal, no tengo ni idea financiera, todo lo que se desatan los nudos, pero como instrumentos. Simplemente soy un instrumento para que a ti te ocurran cosas en el momento en que tiene que ser. Porque yo concibo la vida desde ahí. Entonces, cuando alguien llega al proceso, llega por un orden perfecto del universo, o porque Dios quiere, o porque la vida quiere. Entonces, soy yo un instrumento. Soy este cuerpo y esta alma y este ser el que se entrega a ese instrumento, a esa persona que eres tú. Soy yo el instrumento para que eso suceda. Entonces, viéndolo desde ahí, todos tenemos un momento, todos tenemos una intención y cuando sea el momento perfecto, te llegará esta información para que puedas encontrar a ese ser que te pueda acompañar en el momento perfecto, mi Juan. ¿Todo lo manejas desde una sola mentoría o cada persona, dependiendo lo que esté buscando o necesitando, accede a la que más le resuene? Claro, Juan, esa pregunta es muy importante porque cada ser humano es como nuestra huella digital. Cada Sí, uno tiene una historia, unos antecedentes, unos sueños, una ilusión, un momento. Entonces, el trabajo lógicamente es personalizado, o sea, de acuerdo con lo que tú tengas, y por eso parte de lo que he hecho es formarme en diferentes disciplinas, también desde el tema intuitivo, y es tener un sombrero, como el sombrero de los magos, y sacar el conejo que se necesita frente a la persona que tengo al frente, para la persona que tengo al frente y ponerlas al servicio. Entonces, eso es lo lindo, porque cuando tú te quedas con una sola disciplina o un tipo de acompañamiento y solamente es especializado en eso, en eso, en eso, en eso, en eso, pues te va a guiar es por ahí. Pero cuando tenemos la posibilidad de haber habernos formado y tener experiencias en diferentes áreas de conocimiento, pues me parece muy bello poder, si se sabe y si lo podemos hacer, porque muchas veces no tenemos todas las respuestas, es poder sacar esa herramienta que necesitamos del sombrero de acuerdo con tu camino. A algunas personas les resuena más estar en la naturaleza,
O a otras personas les resuena más el proceso de hipnosis clínica ericksoniana con el que trabajo. Y a otras personas les funciona más el tema de una mentoría orientada al logro de objetivos. A otros les funciona más el tema el tema mental, cómo nos desocupamos del tema mental. Y desde ahí, pues, les comparto que he transitado por diferentes corrientes meditativas, 14 ya en diferentes partes del mundo. Entonces, cómo aprender a escuchar esos pensamientos que nos están orientando la vida. Entonces, más lindo de los procesos, mi Juan, es que yo vivo el proceso con el otro y nos volvemos uno. Entonces, a mí me escriben a las 2 o 3 de la mañana y yo lo leo, pues, lógicamente, al día siguiente. Jordi, me acaba de pasar lo que quería. O me acaban, por ejemplo, de escribir. Acabo de lograr una modelo y una actriz en Madrid. Jordi, acabo de hacer mi pasarela perfecta. O me acaban de contratar para una película. Y dice, me encanta. O acabo de crear mi empresa, me estoy montando el avión para poderme casar, o quiero, estoy montando para ir a Bali, a Bali. Eso es espectacular. Entonces yo me vuelvo uno con el proceso como herramienta. Entonces es muy bonito sentirse acompañado, mi Juan, para poder s- convertirnos en uno con el otro. Y lo acabo de publicar en mi Instagram, por ejemplo. Que es muy bonito verlos sonreír después de 4 o 5 semanas de llegar en un momento de contracción y ver cómo cada uno va evolucionando y me escriben, lo logré, lo estoy haciendo, mira lo que pasó, o en mi relación de pareja funcionó súper bien, mi relación con mamá, mi tema en el trabajo funcionó, mi emprendimiento va surgiendo. En este momento tengo unos casos en Estados Unidos súper lindos, de personas que decían, no voy más con mi emprendimiento, lo quiero tirar, estoy hasta aquí. Y después de haber estado trabajando unos meses, están brillando como nunca, o sea, están siendo foco de atención, invitados a eventos internacionales, expansión en otros países, como tan bonito. Entonces es contarles que existe el posibilismo y para poder llegar allá, trabajo a lo que se llama muy importante, la determinación, a partir de escuchar nuestro propósito de vida. Tener determinación, o sea, mover el culo, actuar. La gente me pregunta normalmente, Jordi, ¿y tú experimentas felicidad? Y yo le digo, yo no busco la felicidad, aunque me he encargado de estudiar la felicidad y he hecho unas investigaciones sobre felicidad y les comparto mi definición de felicidad, que es un atrevimiento, porque yo no soy el gran experto de felicidad, pero lo he compartido en foros internacionales. La felicidad es un estado de plenitud en conciencia, EPC. Es un estado del que me doy cuenta que lo estoy viviendo, ¿cierto? Entonces, cuando felicidad. Pero yo no busco la felicidad. Como mi fin último es que todo lo que haga me genere paz. Esta conversación me está generando paz. Cuando voy al gimnasio me genera paz. Con lo que como me genera paz. Las conversaciones me generan paz. Lo que estoy estudiando me genera paz o me va a conducir a estados de paz. La felicidad es muy importante, por supuesto, pero en mi propósito personal lo que más busco es hacer aquello que me genere paz. Y si eso le genera bienestar a la humanidad, te genera paz a ti mismo, pues yo creo que van a ocurrir cosas extraordinarias porque todo va a empezar a florecer de alguna manera. Oye, qué lindo eso. Yo creo que también, claro, yo no soy ningún experto en felicidad ni en nada de esos temas, pero también siento que un poco mi definición de felicidad es la paz, la tranquilidad, ¿no? El estar como plenitud, lo que tú decías. Creo que la plenitud a la final es lo que te hace estar presente y te hace vivir el aquí y el ahora como de la mejor forma. Juan, y no siempre estamos ahí. O sea, No. yo lo digo de mi experiencia y de tu experiencia como seres humanos. Yo muchas veces he pasado por momentos contractivos, por momentos de ansiedad y estrés. Me parece que hay que aprender a movernos, danzar entre las emociones, porque no siempre hay que estar en plenitud. Detrás de un momento de contracción, de la noche oscura, yo siempre lo veo como una oportunidad. Y voy a decir algo que puede sonar un poco duro, discúlpeme que lo vaya a decir así, pero cuando yo los veo llegar en ese estado de contracción, con ese llanto, dentro de mí hay como una felicidad porque digo, ¡guau! Un retoño, viene un florecimiento. ¡Guau! Yo sé que estás en ese momento de contracción, yo también lo he vivido. Y hace poco lo viví también, o sea, tengo diferentes momentos, como todos,
un estado de contracción donde yo no me sentía como cómodo, me sentía como mal, como, ¿pero qué está pasando? Y era porque venía la fuerza del nuevo libro, por ejemplo. Esos momentos de contracción, si los sabemos guiar y orientar y te dejas acompañar, viene un momento de florecimiento y todos lo tenemos. Y es el ritmo de la vida. No siempre estamos arriba. Me surge como una inquietud con lo que dices, y es, tú como mentor, ¿cómo haces para transitar esos momentos sin que te bajen como de tu centro, sabes? ¿Cómo afrontas esas noches oscuras que siempre van a llegar? O sea, como que siempre van a estar como presentes de todas formas. El año pasado tuve un momento oscuro. Me dan esas noches oscuras, hace un año precisamente. Y me llegó una reflexión, hago parte de la red global de mentores y diferentes organizaciones a nivel mundial. Soy el CEO del Círculo Mundial de Maestros, Conocimientos y Saberes y cosas de estas. Ante todo, soy humano. Y como humano también tengo esos momentos oscuros. Y una de las cosas más importantes, de acuerdo con lo que acabas de preguntarme, Juan, una gran pregunta es reconocernos desde la vulnerabilidad. Yo, como tu mentor, como tu terapeuta, como la persona que te puedo acompañar y como tus terapeutas y tus mentores, somos vulnerables también. Y cuando nos reconocemos desde ahí, tenemos que tener la capacidad de sacar algunas herramientas que tenemos. Pero, por ejemplo, el año pasado tuve ese proceso y tuve que decir, paro algunas acciones, por ejemplo, atender algunos de mis acompañamientos y esas cosas, y paré mis libros y mis conferencias porque tengo que hacer una pausa. Y lo que hice es que nosotros siempre tenemos mentores que nos acompañan. Yo tengo tres de cabecera, que son mentores. Una es mentora psicóloga y la otra es una tanatóloga y es también mentora. Y me acompañan en mis procesos y tenemos esas conversaciones también para poder nosotros evolucionar. Recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es escuchar toda esa esos universos que los otros traen, que son muchas energías muy negativas, de eso nos tenemos que aprender a proteger y cosas de estas para poder trabajar todo ese tema. Y muchas veces estamos escuchando el conflicto, la energía negativa, estas cosas, y la parte que en mi caso es cómo acompaño a que esta otra persona encuentre su luz, su fuerza y su posibilidad. Entonces, muchas veces entramos en esos momentos oscuros y parte de lo que yo hago es parar, escuchar, acompañarme, entender la vulnerabilidad que soy y saber que siempre estoy siendo guiado y que detrás de este proceso de contracción, siempre en mi caso y lo que acompaño, hay una creación. Se está engendrando algo, algo viene. Entonces es muy lindo cuando yo lo tomo desde así. Cuando lo veo así, Juan, todos los momentos contractivos de mi vida desde que aprendí esto, se convirtió en la posibilidad de una creación, en la materialización de un sueño. En este momento estoy escribiendo mi nuevo libro, mi nueva obra, se está convirtiendo en la materialización de eso que pasó, ese momento oscuro. Wow, era para esto, ya lo entendí, claro. O en algún momento, era para esto, entonces construí una casita, era para eso que me estaba pasando. Entonces, siempre detrás de un momento de contracción, de un momento oscuro, viene un momento de flourishing. Siempre. Entonces hay que saberlo recibir, vivirlo con toda la tristeza, con toda la melancolía, con todo ese pesar, esa rabia, ese enojo, darnos el permiso de sentir ese momento. La vida en su inteligencia nos lo está trayendo. Y desde ahí entregarnos a eso que decías al principio, entregarnos a eso que está ocurriendo y entonces transitar. Entonces yo recurro a la meditación, a la observación, a los acompañamientos y al entender que hay una intención detrás de esto. Lógicamente, mientras que estamos en el momento oscuro, ¿cuál intención ni qué carajos? No me importa un culo todo. Sí, entonces, uno lo que dice es que me estoy muriendo y no quiero más y no veo posibilidades y estoy en un momento oscuro y no tengo caminos. ¿Quién? Una escucha, buscar quién nos escuche es lo más importante. No quedarnos ahí solos, no quedarnos solos. Buscar que alguien te escuche, tener un círculo de apoyo es muy importante. Por eso yo llevo una reflexión a propósito de lo que estás diciendo, Juan, con tus programas y tus podcasts y tus
Instagram y tus cosas, tus reels, es las redes sociales nos están llevando a la ilusión de que tenemos muchas personas, seguidores que nos pueden acompañar. Y la pregunta que yo siempre hago es, ¿cuántos de esos fans, seguidores, te pueden acompañar en la noche oscura o cuando estás en un hospital o cuando tienes hambre? Esa es la pregunta de poder que hay que hacernos. Y la realidad es otra. Yo quiero que me hables también un poco de el libro Nuestro futuro es bosque, que digamos que es el más reciente y yo creo que también podemos, si me puedes compartir un link donde la gente lo pueda encontrar, también lo ponemos acá como para que pues quien escuche el episodio y demás también y está interesado pueda como conocerlo o adquirirlo. Eh, y quería que me hablaras de este libro porque digamos que también es como mi experiencia más cercana de lo que yo he vivido como con el Medi-hiking. Entonces, si me puedes contar un poco sobre nuestro futuro es bosque. Estoy feliz. Este es mi quinto libro, el cuarto publicado. Se llama Nuestro futuro es bosque. Miren, este libro ha sido muy bello porque al libro invité a 11 expertos mundiales, neurocientíficos, biólogos moleculares, expertos en felicidad en el modelo de Harvard, psicólogos de lo más importantes de los Estados Unidos, psicólogos en psicología positiva, físicos cuánticos, bueno, es 10, 11 expertos espectaculares que nos comparten qué le sucede al cuerpo y a la mente cuando pasamos tiempo de calidad en los bosques. Todo esto simplemente para decirles, miren, cuando vamos a la naturaleza, nos pasan cosas extraordinarias. Entonces, para escribir este libro está escrito de una manera muy bella porque cada capítulo tengo un invitado, la conversación con nuestros expertos que les digo, pero al tiempo les narro cómo son los bosques en Tailandia, en Turquía, en Colombia, en la Amazonía, en Perú, en diferentes partes del mundo y el libro tiene códigos QR donde van a poder verme, por ejemplo, estoy aquí en un bosque en Tailandia, no sé qué. Entonces es muy, muy bonito y el libro lo que buscó fue compartir un modelo de cómo hacer senderismo consciente y qué hay detrás de la práctica, cómo hacerlo. Parte de lo que yo quiero, la labor es como compartir con los grupos y las comunidades a nivel mundial que practican senderismo consciente en un pueblo por allá alejado, lejos, que tengan acceso al libro que se consigue en Amazon.com. Simplemente ponen Nuestro futuro es bosque de Jordi Duque y van a poderlo encontrar en formato Kindle, en formato virtual o en formato de papel, lo pueden comprar. Entonces, simplemente es basado en las evidencias científicas del mindfulness, de los Shinrin-yoku, los forest bathing, los baños de bosque y el Medi-hiking, que es la metodología que hemos desarrollado. Comparto este método y cuáles son, qué es la ciencia y cómo hacerlo de manera muy práctica cuando pasamos tiempo de calidad en los bosques. Todo esto para buscar orientar todo el tema de el turismo sostenible, que haya una metodología de cómo hacerlo desde las comunidades y se puedan generar emprendimientos en el mundo desde el senderismo. Es una tendencia mundial frente al tema de bienestar, frente al tema del cuidado del planeta, como les decía. O sea, la gente está desbocada en este momento y ahora hay una práctica que se llama el turismo del silencio, donde miles de grupos a nivel mundial están haciendo retiros, caminatas, experiencias de naturaleza en el mundo. ¿Por qué se despertó esto, mi Juan? Y es la razón por la cual estoy escribiendo mi nuevo libro, es que todo compite por nuestra atención. Ya estamos en 3 segundos en Instagram, si no te capturo en 3 segundos, entonces ya sigues derecho. Entonces todo compite por nuestra atención, entonces hay una saturación mental impresionante. Y la gente y los seres humanos nos dimos cuenta que necesitamos más naturaleza. Cuando vamos a la naturaleza nos pasan cosas extraordinarias. Entonces, mi libro lo que habla es de nuestras experiencias con más de 7.000 personas en diferentes países, eh, reduciendo el estrés, la ansiedad y viajando de manera consciente. ¿Qué es eso de viajar de manera consciente? Y la evidencia científica de lo que nos pasa cuando pasamos tiempo de calidad en los bosques. Escuchar a la doctora Mori Long, una de las psicólogas más importantes de los Estados Unidos, escuchar a los diferentes expertos. Wow, es fascinante. Entonces, con amor, con humildad, simplemente es querer dejar un legado a la humanidad de parte de lo que venimos haciendo. Los grupos de senderismo consciente y de senderismo por el mundo lo están copiando. Entonces, todos los días recibo fotografías, hasta de África, de Uganda. Hace poquito me mandaron de Etiopía.
estamos leyendo tu libro, con traducción, lo están haciendo con traducción, pero es espectacular ver cómo la gente en diferentes partes del mundo, en Australia, en Estambul, en Perú, en Brasil, en Chile, en Canadá, me mandan fotos del libro. Entonces es como muy lindo porque es como un legado. Y estos días en el podcast que hacemos, La Neurona Salvaje, que mis compañeros, pues son, uno tiene ya 21 libros, la otra tiene, la doctora Ángela Cola tiene como 10 o 11 ya, yo voy por el sexto en este momento. Decían que los libros son la forma de llevar un mensaje a la humanidad, pero también de preservar nuestra existencia, lo que yo podemos poner en esos términos, porque la última persona que te olvida es la última persona que deja de leerte cuando dejas un libro. Que me pareció como muy bello. Y en este tema en el que estoy como en el propósito de vida, es simplemente, también vengo con mi nueva novela, es sobre generar una reflexión de qué nos pasa cuando pasamos tiempo de calidad en los bosques. Entonces se convirtió en un manual, en un tema de reflexión, y por aquí uno de los expertos periodistas colombianos decía, es un libro que todos los seres humanos debemos leer en cualquier momento de la vida. Es un manual de vida. Me lo escribió llorando, me mandó un mensaje, no, Jordi, esto lo tiene que leer cualquier persona en la vida. Has creado, y bueno, les quiero compartir aquí un secreto, mi Juan. Has tenido muchos secretos hoy. Este libro lo empecé a escribir en Turquía, en Estambul, y me iba para el Belgrado Ormani, que es el parque más grande en Estambul, y me iba para el Palacio de Dolmabahce, que es el palacio de los sultanes, a los jardines a escribirlo. Después me mudé de país y estuve escribiendo en los bosques de Tailandia, en Phuket y en Krabi y todos esos bosques tailandeses. Y después en Vietnam, en Camboya, en diferentes lugares, escribí diferentes momentos del libro. Y en algunos momentos del libro, especialmente un capítulo 6 7 o algunos momentos, lloré mucho, porque a mí me sucede que cuando estoy escribiendo existen como momentos de canalización donde solamente suelto la pluma y surge lo que tiene que surgir y lo que surgió fue espectacular, impresionante. El escritor no tiene que hacer ningún esfuerzo, o tú que trabajas con la parte audiovisual no tienes que hacer ningún esfuerzo, solo prende la cámara porque ya lo otro fluye. Lo mismo ocurre con los escritores, solo ten la pluma y el lápiz donde escribir que el resto fluye. Entonces ocurren ciertas canalizaciones y en este libro, escribiéndolo, también ocurrieron cosas como a ese nivel energético y vibracional espectacular, unas cosas que me dice, yo escribí esto, no lo puedo creer. Entonces es muy bello. Entonces esa es la historia de Nuestro Futuro es Bosque. Ha sido 2 veces bestseller en Amazon. Lo pueden encontrar en amazon.com y nada, simplemente es un regalo de posibilidad para la humanidad, donde nos comparte. Y esta parte, pues como final, Juan, es que el libro surge como una respuesta ante los efectos del cambio climático. Los seres humanos estamos experimentando cambio climático, no nos damos cuenta, pero algunas investigaciones, como lo narro en el libro, dicen que el incremento entre 1,5 grados y 2 grados de temperatura, la temperatura global, hará que entre el 3 y el 5% de los humanos tengamos reacciones violentas. Entonces, es también preparar al cuerpo médico para lo que viene. Acabamos de ver y estamos viviendo muchos fenómenos climáticos en el mundo. La semana pasada, por ejemplo, aquí en Barcelona no se veía que lloviera tanto, o unos vientos, un huracán de 170 kilómetros, que yo lo fui a vivir a la playa, me fui a grabar, yo eso que grabarlo de alguna manera, pero con mucho cuidado y cautela. Son cosas que están pasando y que eso nos genera, mira, nos tuvimos que encerrar y eso generó parálisis en todo el sistema productivo de una gran ciudad como Barcelona, por ejemplo. Y eso está pasando en diferentes partes del mundo. Y eso está generando emociones y reacciones en nosotros, hasta crear conceptos como la ecoansiedad, por ejemplo. Y bueno, diferentes conceptos que ya están. Entonces, el libro lo que dice es, vea, vamos al bosque a experimentar, a tener una experiencia de bosque como la que tú viviste. Y eso nos genera mucho bienestar. Y si la gente va y encuentra nuevamente esa conexión, esa paz en los bosques, la tarea está hecha. Ya la responsabilidad de lo que sigue es de nosotros. Empezar a entender que el bosque nos está hablando y por eso el libro se llama Nuestro futuro es bosque. Nuestro futuro es bosque. Ahí es donde está nuestro futuro, frente al tema del cambio climático, las aguas y todo lo que está sucediendo. Entonces, por eso les digo, no hay que cuidar el planeta. Volvamos a honrar la vida. Nos enseñaron que había que cuidar el planeta y miren lo que está pasando. Y yo que vengo a vivir en diferentes países, veo islas hermosas en Tailandia, playas espectaculares en Estambul,
en diferentes partes del mundo llenas de basura, de microplástico, y uno dice: "Guau, esto es cierto". Pero cuando me doy cuenta y concientizamos de esto, entonces la propuesta es, no hay que cuidar el planeta, sino que volvamos a honrar la vida. En la medida en que nos volvamos a honrar, tú te vuelvas a honrar, yo me vuelvo a honrar, a lo mejor voy a honrar el planeta, al perro, perdón, a la planta que tengo cercana, al vecino y como consecuencia al planeta. Entonces, el propósito del libro de alguna manera es compartir un mensaje de posibilidad frente a nuestra relación con el planeta y cuáles son los beneficios de lo que nos ocurre cuando pasamos en conexión con los bosques. Es muy dinámico, es espectacular y las entrevistas, pues, han hecho llorar a muchos. Ujú. Qué lindo eso que acabas de decir, ¿no? Hay que aprender a honrar la vida. Creo que es como súper importante y es también como entender que esa primera forma de honrar la vida es honrarnos a nosotros, ¿no? Y como ese amor que nos debemos tener. Y una vez nos queremos, queremos la planta, queremos al perro, o sea, como que vamos creando como amor a la final con todo. Y acabas de tocar un tema, y la semana pasada tuve una entrevista con un medio de comunicación en los Estados Unidos sobre tecnología y salud mental. Y acabas de tocar un tema supremamente importante, Juan. Nos convertimos en un like o en una X y nos eliminamos súper fácil. Mm, Y entonces nos volvimos desechables. Y entonces no tenemos responsabilidad afectiva. mm. Y entonces aparece el ghosting, y entonces aparecen todos estos temas contemporáneos con las redes sociales que le están lastimando mucho. El ghosting es uno de los actos de violencia más fuertes que estamos viviendo los seres humanos en este momento. Ese tema de tener una relación, conectarse y desaparecerse de un momento a otro. Y yo los quiero invitar frente a ese tema del amor, es el tema de la responsabilidad afectiva. Tengamos la fuerza, el coraje de decir, lo siento, pero amorosamente, no me gustas, no es mi momento, no quiero estar más contigo. Pero eso de enamorar al otro, le ponerle una X y dejarlo en visto, y el que viene, y la otra, y la que viene, y lo que sigue, eso es muy violento. No caigamos en ese juego. Frente al tema del amor, quisiera decirles, las redes sociales, la inteligencia artificial está proponiendo una resignificación del concepto del amor. No nos volvamos desechables. A ti no te gustaría volverte desechable. El amor existe, la conexión real entre los seres humanos existe y es muy posibilitador estar desde ahí. Encontrar una pareja que te abrace real, no es de los emoticones, que te dé un beso real, no es de los emoticones, que te coja la mano, no es de los emoticones, es muy posibilitador. Así que ojo a la fantasía que estamos creando a partir de las conexiones con las redes sociales y en el tema del amor. Guau, qué poderoso. Y que es cierto, o sea, creo que ese tema es, ya que lo tocaste, sí, como que el tema del ghosting es como, uf, muy violento, como que creo que es como una de las formas de violencia emocional de la actualidad, ¿no? O sea, Impresionante, para lo he que vivido, lo he experimentado y hemos caído, yo he caído, yo hablo desde mí, he caído en X, no me gusta. Lo hacía y yo dije, pero ¿de qué hay detrás de esto? Y cuando te lo hacen, claro, ahí ya es otra cosa. ya lo entendiste. Y es que el ghosting tiene que ver con ese gusto, ese enamoramiento, esa seducción que se da, pero después desaparecen. Y hay un factor agravante. Yo, uno de los temas que he trabajado es el tema de la seducción y tengo una experiencia que se llama Secretos de Seducción, cómo conquistar la mente y el corazón de cualquier persona. Y acompaño a muchos jóvenes que detrás de la pantalla son muy fuertes, son los más seductores, son el galán, los galanes, las mujeres más exóticas, pero póngalos de frente y no se saben relacionar. Uno de los grandes problemas de las actuales generaciones es que no se están sabiendo relacionar y se vuelven sumisos, tímidos frente al otro en el momento de la vida real. Frente a esa chica en el bar, un hombre de 17, 20 años, detrás de la pantalla es exitosísimo. Vaya, dígale que vaya, hable con esa chica. Les da miedo enfrentarse. ¿Qué está pasando con esto? Que estamos perdiendo la capacidad de la percepción hormonal. Recuerden que los seres humanos, toda la vida, como animales, como los animales y como animales que también somos, en evolución, nos hemos relacionado
desde nuestras reacciones hormonales y biológicas. La historia es que en la pantalla estamos generando unas reacciones hormonales para nosotros mismos, pero hay que ir a experimentar a qué huele esa chica, ese chico que te gusta, para que sientas ese éxtasis real. Porque muchas veces crea la conexión en la pantalla, pero cuando lo vas a ver, hay algo que no te acomoda. Es que no eran las hormonas que te gustaban. Hay un tema biológico ahí súper interesante, mi Juan, que es un tema fantástico. Wow. Impresionante. Hay tela que cortar. Ahí tenés que cortar. Sí. Oye, Jordi, Se no, llama responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva es muy importante. es muy importante, sí. Y entonces, ¿cómo terminar con ese tema? Simplemente decirle al otro, a la otra, mira, por responsabilidad afectiva pienso que es importante decirte que no es mi momento o que sí es el momento. Pero deja de ser cobarde y no te vayas así porque sí. Eso lastima mucho. Entonces, hay que promover desde las redes sociales, con tu podcast y con todo lo que hacemos, la responsabilidad afectiva. Yo siento y tú sientes. Y como nos honramos la vida, en este propósito de honrar la vida, honro mi vida diciéndote que me encantas, pero que no es mi momento. O que me encantas y decido continuar contigo. O que me encantas y démonos la posibilidad y la oportunidad. Pero no es de ese ghosting, ese perdernos y esa irresponsabilidad. Hoy sí, mañana no. También tener la capacidad de frenar y decir, como yo me amo y soy un tesorito, soy un gran tesoro, decido no ser parte de este juego y por responsabilidad afectiva no sigo este juego de que un día apareces y otro día sí, un día no. Decido amarme, me encantas, te quiero, pero decido por responsabilidad afectiva y por protección personal cuidar mi salud mental y mi afectividad, mis emociones. Hay que aprender a decirlo. Uf, sí, hay que aprender a decirlo. Que sí, qué poderoso y qué importante. Y creo que es un tema que actualmente a mucha gente la toca. O sea, y creo que desde cualquier edad, desde cualquier nacionalidad, o sea, como que es una cosa que está muy viva actualmente, como, como esa irresponsabilidad realmente, como que, Porque no honramos la vida, Juan, porque nos claro, olvidamos de nosotros mismos. claro, al olvidarnos de nosotros no estamos, Si no nos honramos a nosotros, claro, co- si no nos respetamos a nosotros, ¿cómo vamos a respetar a los otros? Por eso la propuesta es, volvamos a honrar la vida. Tus pensamientos, tu habla, tu cuerpo, tus acciones. Hombre, honra tu vida. Es que desde ahí estábamos fallando. Pero cuando hacemos actos de parar, escuchar nuestros pensamientos, meditar, orar, darme cuenta qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Digo, es que tenía rabia y enojo y por eso esta mañana cuando me sirvieron el café tuve una reacción fuerte con la señora del bar. Ok, entonces no era ella, soy yo. Ok, honro mi vida, me hago cargo de eso, lo gestiono y ocurren cosas extraordinarias, Juan. sí, qué poderoso. Sí, creo que esa es como una de las grandes invitaciones de este episodio y de verdad que te agradezco mucho por esas palabras tan bonitas y porque a la final es súper motivador escucharte y como escuchar tu experiencia y como escuchar también como, como esa intención de honrar la vida que es como súper, súper bonito y como, y que es muy difícil escuchar que alguien te diga, es momento de honrar la vida. Sí, y gracias Juan por esta maravillosa invitación, esta conversación tan posibilitadora y tan bonita. Decirte pues que soy un hombre inacabado finalmente y que también tengo mis noches oscuras muchas veces, pero que siempre vamos transitando y que siempre se sale, que somos humanos. Que me parece supremamente importante. Lo otro es tener responsabilidad afectiva, que me parece que es una determinación maravillosa. Y volver a honrar la vida como camino. Miren, si les interesa este tema, tengo una invitación muy especial. La gente me preguntaba, Jordi, ¿qué puedo hacer por el planeta, por mí mismo, frente a la situación actual? Es que me siento como impotente frente a eso. En un momento de meditación, hace como 2 o 3 años, surgió la respuesta a esa pregunta que me hacían todos los días.
Y si buscas en Google código de amor planetario, vas a encontrar el resultado de eso. Son 5 acciones muy sencillas. Es un video de 30 segundos que nos dice qué podemos hacer. Y la primera acción de esa reflexión y esa meditación que surgió es: volvamos a honrar la vida. Entonces la primera acción es: honra tu vida, honra tu cuerpo, no le des tan duro, honra tu habla, tus pensamientos. Sí, tengo pensamientos intrusivos y pensamientos malos, lo reconozco, listo, ¿qué voy a hacer con eso? Honra tu espacio, mantén tu espacio organizado, cuida tu energía, cuida las palabras que dices, aliméntate bien, haz deporte, ten buenas relaciones. Eso es honrar la vida. Y si te honras a ti mismo, las palabras que van a salir de ti hacia lo demás, normalmente también van a ser de honra, reconociéndonos desde la imperfección humana, que tenemos momentos de rabia y de no. Pero lo más seguro es que si te honras a ti mismo, vas a empezar a honrar la presencia de todo, como honro tu presencia, Juan, y lo que estás haciendo, y todos los que nos están escuchando. Honrar la vida es: me respeto, me amo. Tengo muchos errores, sí, pero estamos transitando la vida. Busquemos caminar desde el posibilismo, sobre todo entendiendo que hoy es un día menos de vida. Hoy es un día más cerca de la muerte, del momento final. Para ti, para mí y para todo. Se supone que la tarea debe de ser vivir en expansión y como queremos. ¿Qué vas a hacer para que eso sea posible? Ese es el mensaje, Juan. Qué poderoso, qué importante y también me deja súper, me genera un movimiento completamente, porque claro, me lo pregunto y creo que es algo que debemos preguntarnos igual todos los días y reflexionarlo, sin duda. Para invitar a escucharnos, que es que no nos escuchamos por estar hablando, por estar en redes sociales, por estar viendo. Un ejercicio práctico. Para 5 o 10 minutos al día de no hacer nada. Y, identifica qué pensamientos llegan, qué sensaciones llegan. Es el ejercicio más básico, más sencillo y más tranquilo. O si te parece difícil, cuenta de 1 a 11 despacio con las respiraciones. Una, dos, bueno, despacio. Y en 11 te devuelves de 11 a 1. Haz ese ejercicio y me cuentas cómo te va. O escríbele aquí en el podcast cómo te fue. Eso está maravilloso. Oye, no, Jordi, qué buena conversación, de verdad. Te agradezco un montón por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu amor, por tu entrega, por todo lo que compartes. Me deja también como muy emocionado eh, de escucharlo. Creo que voy a escuchar este podcast muchas veces. De verdad que muchísimas gracias. Y siempre Ah, bienvenido. bien, bueno. Gracias. Simplemente invitarlos a seguirme. Quieren seguir en @vivo como quiero en Instagram o en @jordi.duque o en mi página www.jordiduque.com. Pueden encontrar los libros, artículos. Van a encontrar muchos artículos que les van a generar cositas interesantes, videos, podcast, reels, todas esas cosas. Gracias Sí, por por esta acá hermosa yo voy a invitación. dejar también como todos los links y todo para que te contacten y para que conozcan más a profundidad todo lo que haces. Gracias, mi Juan, por esta hermosa invitación. También me llevo así como una sensación como de, ah,